Este, ¿Ahora se escucha? Ya. Hola chicos, ¿qué tal? Muchas gracias por sumarse a este pequeño webinar en la cual nos juntamos los 20 mejores latinoamericanos en crear soluciones innovadoras según la UNESCO. Y nos reunimos, hacemos estos webinars en la cual compartimos nuestras experiencias, nuestros aprendizajes, algunos que otros chismes acá de los países vecinos, sin darnos cuenta. Pero el objetivo es de que podamos llevarnos bien, podamos conocer también los proyectos que están avanzando y ya hemos hecho ya dos webinars más. Así que en caso se los hayan perdido, les voy a compartir una playlist donde tengo guardado con Santiago de Colombia, Emilio que ya se va a presentar, que es de México, y así sucesivamente. Así que Emilio, bueno, el espacio es todo tuyo. Adelante, siéntate. muchísimas gracias, Roy. Y pues bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por conectarse a este espacio. Y ahora sí, miren, yo hoy les voy a platicar un poquito de cómo fue la transición de ser un biotecnólogo, de haber tenido un rato toda esta corriente de pensamiento como de investigación, cómo fue transicionar a la industria, cómo fue haber hecho este proyecto a un startup que tanto quiero, cómo fue hacerlo una realidad, ¿no? Y primero que nada, yo me quiero presentar, junto también mencionarles a mi equipo. Mi nombre, como pueden ver, es Emilio Rolón. Yo soy co-founder de Banano y el encargado de la investigación y desarrollo. Aquí pueden ver a las demás personas que son encargadas de llevar todo este startup a una realidad, Frida, Diego y Arturo. Y es aquí donde yo quiero empezar a contar cómo fue toda esta travesía, ¿no? Cómo es esta curva de aprendizaje para pasar de una simple idea a una realidad. Antes que nada, antes de seguir, por favor, también para hacer esto un poquito más interactivo, si tienen preguntas, mándelas en el chat y o si no, abran el micrófono y con mucho gusto les respondo todo lo que quieran saber. Ahora sí, como estaba diciendo, Banano empezó siendo un proyecto de universidad. ¿Cómo fue que empezó todo? Fue en nuestro último semestre y donde estábamos pensando en nuestro proyecto, ¿no? Estábamos en ese momento y dijimos, oye, ¿sabes qué? Vemos esto como algo que se puede llevar a vender, como que podemos llevar a comercializar. Y más que nada porque en México hay una déficit de bioemprendedores. Cada vez se necesitan más y cada vez necesitamos más de estas personas en el ecosistema que nosotros tenemos. Porque actualmente, como podrán saber, si han visto noticias o demás, estamos pasando por cuestiones climáticas un poquito fuertes. Y un poquito nada más para adornar la palabra, si estamos pasando por temas muy serios y cada vez necesitamos soluciones que puedan ser sostenibles a largo plazo. Además de que eso, pues obviamente le beneficia a las empresas porque también se ve reflejado en cuestiones monetarias. Pero todo nace siendo un proyecto en donde los cuatro siendo biotecnólogos tuvimos que platicar bien acerca de cómo definir los roles que íbamos a tener dentro de la empresa. Porque a todos nos puede encantar hacer la investigación, a todos nos puede encantar meternos en este mundo que es el hacer y deshacer, el experimentar, el equivocarnos, el sacar información, pero no todos podíamos hacerlo. Porque ni modo de dejar descubierto, por ejemplo, la parte de ventas, ni modo de dejar descubierto la parte de conseguir inversionistas, la parte de conocer posibles clientes, de hacer networking. Necesitábamos estar en una conexión muy importante. Y es ahí donde, pues, fueron muchas pláticas que se deben de tener. Es decir, si se está empezando un startup o si están empezando algún tipo de emprendimiento con personas que están relacionadas a su área, se tiene que tener una plática en donde todos estén de acuerdo en las responsabilidades que van a tener. Yo como Head of R&D les puedo platicar desde mi experiencia que sí, a mí me delegan mucho esta parte, pero todos estamos de acuerdo, ¿no? Y así como todos pueden opinar, darme feedback, me pueden estar contando un poquito de las incertidumbres que pueden tener, de lo que han podido leer. Yo también me puedo meter con ellos y de platicarles y preguntarles acerca de cómo se está llevando a cabo, por ejemplo, la parte de finanzas, cómo es que la estamos manejando, cómo estamos destinando cierto dinero que tenemos a lo mejor de cierto grant, las publicaciones que queremos llevar a cabo, que queremos poner.
cómo es que estamos llevando nuestras cuentas de redes sociales. Pero esa es solo una de las partes del primer reto que tuvimos. La otra fue evaluar si la idea que teníamos realmente era buena. Y ese también fue un tema complicado porque, como más adelante les platicaré, muchas veces el bioemprendedor empieza pues en el laboratorio, empieza pues leyendo acerca de X material, acerca de X terapia, porque bueno, dentro de todo este mundo hay muchas ramas que se pueden ir hacia el área de alimentos, medicina, empaques, lo que ustedes quieran, ¿no? Y tienes que saber si tu idea es buena. ¿Cómo lo sabes? La verdad, intentándolo, metiéndote. Porque, pues, el empezar a emprender no es porque sabes hacerlo. Empiezas a meterte en el emprendimiento cuando decides intentarlo. Y es que en este momento en donde también, si te estabas preguntando cómo hago mi idea realidad, pues intentándolo. O sea, la verdad es que este es el primer reto y estas son las maneras en las que yo al menos puedo platicar qué fue que nosotros empezamos a evaluar que sí se podía hacer una realidad o no, intentándolo y metiéndonos de lleno a este mundo, porque si no, solo se queda en la idea. Y es aquí donde nosotros pasamos a lo que yo considero que es el reto más grande que al menos creo que muchos bioemprendedores tienen y por lo que yo he sabido y conocido, en donde pueden empezar a tener dificultades. Y es, tenemos este pensamiento en donde estamos en el laboratorio, en donde diseñamos algún protocolo, en donde empezamos a experimentar y muchas veces pues esta línea de pensamiento, por ejemplo, va enfocada a escribir un paper o alguna publicación científica, ¿no? Ya sea para presentar en algún póster, un congreso, seminario, pero es un pensamiento que es muy, muy científico. Que ojo, no se va a perder, pero sí tienes que empezar a transicionarlo a algo más de negocios, que tienes que empezar a tener un poquito más de este pensamiento de businessman, por así decirlo, y aprender a conectarlo, porque bien, si bien tienes que seguir haciendo pruebas, tienes que enfocar tus experimentos, tu investigación, pues tienes que conocer las necesidades que tiene tu industria, ¿no? Tienes que saber qué es lo que están buscando ellos y cómo es que lo están buscando, porque yo te puedo dar un ejemplo. A veces encuentras y lees acerca de cientos de materiales y dices, wow, es que este va a ser la promesa en cierta industria y es que tiene resultados increíbles. Bueno, yo escuché acerca de ese paso que tú das al momento de construir algo y querer venderlo. No, Bueno, no sé si era el segundo punto, primero. ok, voy a retomar desde ese punto, la Ya. verdad. Y es que fue cómo evaluar la idea con la industria. Aquí sí fue un punto muy importante para nosotros porque igual vuelvo a mencionar, muchas veces cuando está a lo mejor revisando cientos de publicaciones científicas, ve N cantidad de pruebas, ¿no? N cantidad de pruebas que muchas veces no se hacen de manera industrial porque los equipos de un laboratorio son extremadamente caros, no son escalables y ellos necesitan poder probar sus materiales en una escala grande. Entonces es ahí donde pues uno tiene que hacer esta conexión, conocer un poquito incluso de normativas que se utilizan en la industria para poder evaluar de manera correcta el material, porque si no se evalúan o no se tienen presentes, pues hay sanciones, existen consecuencias y pueden afectar un poquito al startup en cuanto a cómo pueden entrar al mercado, ¿no? Y es aquí también, en esta parte, en donde tú mientras estás en esta etapa de investigación y desarrollo, en donde estás desarrollando tu producto, tienes que tener en cuenta siempre el escalamiento. ¿Y por qué menciono esto? Porque nosotros ahorita producimos celulosa a partir de residuos del cultivo de plátano, ¿no? Y es aquí donde, pues, viene con muchas impurezas, porque viene del campo, ¿no?
Y dentro de la literatura científica encuentras maneras de tratarla impresionantes, que sale casi todo puro y que todo muy bonito, color de rosa, pero vuelvo a decir, ¿cuánto cuesta? Nosotros, por ejemplo, y se los platico, al inicio estábamos buscando la producción de nanocelulosa con enzimas. Y nosotros de pronto cuando empezamos a conocer cuánto costaban las enzimas, cómo era poder obtenerlas y todas las complicaciones que eran estos, pues se nos disparaba, se nos iba de las manos poder trabajar con ellas, ¿no? Y después decíamos, ¿cómo vamos a llegar a una escala nano que es pequeña, pequeña, pequeña? Empezaron a haber problemas y es que también ahí nosotros empezamos a platicar con pues las personas que están involucradas en esta industria, que más adelante en la presentación les voy a platicar cómo fue un poquito, y empezamos a conocer las necesidades que ellos tenían y cómo es que los costos jugaban el papel fundamental dentro de este mundo, ¿no? A veces no es tanto que sea por las propiedades que tiene el material, sino también la parte, bueno, es que la parte económica juega el papel más importante y si no tienes en cuenta o no tienes claro el escalamiento de los procesos que tú quieres hacer, cómo es que los vas a llevar cada vez a una etapa más grande, pues bueno, te vas a meter el pie de una forma impresionante. Y es aquí donde, pues bueno, quiero volver a cerrar con esta frase, ¿no? Que no pierdes el pensamiento científico, pero este deja de ser suficiente, este deja de ser todo. Ahora sí, Ro, ¿le puedes cambiar de diapo? Antes de seguir, ¿alguna pregunta, algún comentario que me quieran decir? Porque pues ahorita que me salía, a lo mejor se perdió mucho el tren de todo. ¿Todo bien? No sean penosos, pueden abrir el micro también. Yo sí tengo una pregunta, ¿no? Para romper el hielo. A ver, Eh, mi- ¿Cómo tú encontraste esa relación de lo que quería tu cliente, o sea, el quien te paga, con lo que tú estás construyendo en una etapa inicial en donde apenas nosotros estamos tal vez investigando, entrevistando o simplemente ni siquiera pensando en un prototipo? Y estamos hablando de algo casi muy científico, a diferencia de un software. claro, claro. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que logramos hacer entonces, cómo fue que logramos entender estas necesidades, ¿no? Exacto. Antes de construir. Pues bueno, justamente viene en esta slide, a ver si te logro responder la pregunta, me dices al final, ¿no? Ujú. Y es que si quieres hacer cambios de verdad, la verdad es que estos no se van a dar en el laboratorio. El chiste también, algo que nos dicen todo el tiempo, es que la ciencia no es ciencia si no la sabes comunicar y si no se lleva a una escala industrial, ¿no? Si que no tenga una aplicación industrial. La verdad, esa fue una de las cosas que a mí me comentaron durante mi tiempo de estudiante. Y fue aquí que nosotros dijimos, a ver, sí, nosotros podemos hacer X material, pero ¿cómo sabemos que realmente tiene interés, no? ¿Cómo empezamos a meternos en este mundo un poquito más industrial? ¿Cómo podemos hacer esta conexión? Porque la verdad es que nosotros ya teníamos contacto pues con la academia, porque nosotros contamos eh, pues con el apoyo de algunos centros de investigación que nos ayudan a evaluar nuestro prototipo, ¿no? Nos ayudan a hacer pruebas de resistencia, de elasticidad, de resistencia a la humedad, etcétera. Pero eso, pues está padre para nosotros en obtener datos. ¿Cómo sabemos que eso sí le sirve a una empresa? Esa es la pregunta más importante, ¿no? Y es aquí donde también me gusta mucho pensar que las ideas, si bien pueden nacer en las publicaciones, las necesidades, pues nacen por el mercado. Y ahora, nosotros, ¿qué fue lo que empezamos a hacer? Desde un inicio dijimos, ¿cómo vamos a saber que esto es viable? ¿Le puedes regresar a la otra? Es que se cambió. Y nos empezamos a meter de verdad a investigar en Internet de lo más básico, ¿no? Por ejemplo, productores de celulosa en México. ¿Qué industrias utilizan celulosa en México? ¿Cómo se utiliza la celulosa en México? Leyes que avalan el uso de celulosa aquí en México, ¿no? Empezamos a conocer, a conocer, a conocer y empezamos a ver empresas y empezamos a conocer pues principalmente de empaquetamiento y papeleras que
pues tenían esta rama en donde estaban incorporando modelos de economía circular que buscaban innovar a procesos cada vez más sustentables, porque vuelvo a mencionar esto que dije al inicio, cada vez la sustentabilidad y la sostenibilidad deja de ser una moda o deja de ser una estrategia de marketing y empieza a ser una inversión para las empresas, porque eso les lleva beneficios económicos a largo plazo. De verdad, cuando las empresas empiezan a tomarse esta parte en serio, lo que nosotros hemos podido ver es que se vuelve, es que solo hay una palabra, se vuelve algo impresionante, porque si empieza a haber un cuidado por el medio ambiente o empieza a haber una preocupación por las necesidades que tiene nuestro planeta en ese sentido. Y este, para conocer un poquito más y poder empezar a tener este contacto con los posibles clientes, no solamente para nosotros basta el, por ejemplo, mandar un correíto, un mensaje o hacer una llamada a las personas que tienen en las páginas web, ¿no? Enlistadas. A veces te pueden dar buena información, a veces no te van a contestar. Es una moneda al aire. ¿Qué es lo que a nosotros nos sirvió? Muchas veces, y no digo que sea como una ley, pero lo que podrías empezar a hacer, o lo que yo recomiendo que los bioemprendedores o cualquier emprendedor pueda empezar a hacer, es buscar eventos relacionados al producto que tú tienes de interés, ¿no? Eh, una duda en el chat. A ver, ¿qué consejo podrías dar para conectar con esas empresas que son de interés? Justamente voy a esta parte. Para poder conectar con estas empresas que son de interés, muchas veces tienes que hacer una talacha extra, un esfuercito extra, y es aquí donde estaba mencionando. Hay muchos eventos relacionados a lo mejor en el mundo de emprendimiento que puede empezar a conectarte con personas, o sea, hacerte networking, es decir, a lo mejor una feria de emprendedores en tu ciudad, eh, en X lugar, en tu municipio, en tu comunidad, ¿no? Pero pueden haber estas ferias o eventos que son específicamente para emprendedores y ahí puedes tú dar a conocer tu producto y no digo que vas a cachar luego a alguien que sea de tu área, ¿no? Pero puedes conocer a alguien que de pronto te diga, ah, oye, sabes, yo conozco a tal persona, ¿no? Y ya platicas con esta persona, se intercambian tarjetas y lo que yo recomiendo es que una vez que intercambian tarjetas, a los 10 minutos, 15 minutos, tú le mandas un mensajito para hacer follow-up. Y eso te abre muchas puertas. Ahora, en nuestro caso específico, ¿no? En cuestiones de celulosa, nosotros empezamos a buscar, por ejemplo, eventos que estuvieran relacionados a temas de agronomía y no directamente porque pues empezaran a vender materia prima, ¿no? Frutas, verduras, lo que sea, sino que incluso aunque vendieran maquinaria, era algo para nosotros muy importante porque decíamos, nosotros estamos trabajando con residuos de plátano y de pronto había alguien que aparecía y decía, yo conozco a tal persona que trabaja con plátano y los puedo conectar. Chévere, y ya le mandábamos mensaje, ¿no? Empezábamos a hacer toda una lista de personas que estaban relacionadas a este mundo y de pronto a lo mejor algún evento que estuviera relacionado al empaquetamiento o conferencias que estuvieran relacionadas, sí te tienes que meter a internet, no voy a decir que es sencillo porque tienes que buscar este tipo de eventos, ¿no? O sea, sí te tienes que hacer una talacha un poquito pesada, te tienes que meter un poquito a quemarte la pestaña para buscar estos eventos y es ahí donde puedes empezar a conectar con las personas. Ahora, ¿qué sigue? No solamente es conectar y decirles como de yo hago esto y ya, porque muchas veces a lo mejor lo que tú puedes contar puede sonar un poquito abstracto, ¿no? Bien dicen que del amor nace la vista, entonces lo que yo recomiendo siempre en todo esto es lleva tu producto, lleva un prototipo de lo que estás haciendo y se los muestras, se los presentas, les dices, ¿sabes qué? Esto es celulosa con cartón, celulosa con periódico, celulosa con cable, celulosa con X material reciclado y les vas diciendo cómo fue que lo hiciste a grandes rasgos. Eso es lo que empieza a llamar mucho el interés de las personas y empiezan a tomarte más en serio. Entonces, hacer este networking en estos eventos, a lo mejor es muy pesado encontrarlos o cómo iniciar primero y pues bueno, la verdad es que ese es el consejo que yo puedo decir y esa es la estrategia que nosotros hemos utilizado en Banano y que nos ha funcionado hasta la fecha. No sé si, por ejemplo, así respondo tu pregunta un poco, Roy, o si quieres que te la responda un poquito más puntual. Y claro, a los de nada. ¿Sí te la respondí, Roy?
Sí, 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 justamente cuando digo hago esto es que estás en el chat. Sí, no, no, no. Sí, mira, justamente tal vez no solamente en el sector de biotecnología, sino en economía circular o en sector de reciclaje, o en sistemas de reciclaje, ¿no? Sí, Ahí es mucho más fácil de que te refieran tanto de vendedor, de vendedor a vendedor, de comprador a comprador. Y siempre no pienses que en caso tu iniciativa no es innovadora porque no te contestan, o sea, tranqui, o sea, estamos, lamentablemente el celular nos volvió ansiosos y también el celular es una herramienta para seguir metiendo, seguir metiendo presión. O sea, sí, no, no. es como decir, o sea, claro, a mí me comentaron que no solamente un mensaje basta, porque a mí después de tiempo, una semana, mira, una semana, 2 semanas después, me respondieron las municipalidades. Me dijeron, oye, estaba muy ocupado esta semana, recién te pude contestar. Y yo dentro de mí decía, ah, o sea, si yo le llamaba, y le seguía Mm, llamando todos los días, pobrecito, le iba a estar, le iba a estar incomodando. Pero más bien, mi profe Arturo me decía, oye, fonéale y friégales y moléstales, algo así. justo, Sí. justo, justo. Y es que pues así también vas conociendo las necesidades de tus clientes, ¿no? Aunque nosotros estamos todavía en una etapa muy temprana, el poder así decirles como de, así lo hago, así lo puedes mezclar, tiene esto aguanta tanto, esto es tan flexible a tal punto, de pronto te van diciendo, oye, y se podría utilizar, por ejemplo, para cartón para huevo, para cartón para alimento, y ya vas dándote más idea y ya les vas platicando y les vas diciendo conforme a lo que vas teniendo tú de resultados puntuales, les vas diciendo, sí, claro, o sea, o se puede ajustar. La cosa es que seas curioso con lo que ellos tienen que decir, con lo que ellos tienen que contarte. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Así puedes ir empezando a conocer a profundidad las necesidades. Buenazo. Ahora sí, ¿le puedes dar para la siguiente diapo? Dale. Gracias, gracias. Ahora, hay una parte muy importante como bioemprendedor y que trabaja con materias vegetales muy importantes para mí, porque hay muchas cosas que vuelvo a mencionar, y es que este es uno de los principales retos o de las principales eh, pues, complicaciones que yo diría que luego tienen los bioemprendedores, que muchas veces vemos todas estas materias primas que dicen, utilizaron sargazo, utilizaron microalgas, utilizaron residuos de tal poda y demás, ¿no? Y es bien padre cuando lees eso. La verdad es que se agradece mucho que existan todas estas publicaciones, pero hay muchas cosas que tampoco te cuentan, ¿no? O que a veces no das por enterado o que vas conociendo conforme las vas teniendo. Y una es, por ejemplo, aquí fue la primera pregunta que me gustaría hacerle a todos los bioemprendedores que a lo mejor les puede llegar este video, pero ¿realmente utilizar estos residuos es sencillo? Porque para mí la respuesta es que no. Ahí te va por qué. Tienes que conseguir la materia prima. Eso es de ley. Nosotros trabajamos con unas partes del plátano que se llaman los tallos y los raquis, pinzontes, no sé cómo los conozcan ustedes en sus países o si los han visto, pero conseguirlos a veces no es tan sencillo. Es decir, te pones en contacto con gente que trabaja con esto. Nosotros, la verdad, fue cómo entramos en este mercado fue un poquito suerte porque ya teníamos un conocido que trabajaba en una central de abastos y es ahí con lo que nosotros hicimos nuestro primer contacto, ¿no? Pero a partir de eso fue un poco irnos a hacer scout a las centrales de abastos y a los mercados y ver quiénes trabajaban con plátano y de pronto irle escarbando un poquito más y más y más a ver quiénes estaban interesados en mandarnos este tipo de materias primas, ¿no? Ahora, la cosa es que muchas veces se tienen que mandar entre estados, se tienen que hacer un transporte de ellas que puede ser incluso un poquito pesado. Y es ahí donde yo también digo, tienes ahí una pequeña complicación o tienes ahí tu primer reto. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si algo sucede en el trayecto? A lo mejor el camión se puede quedar, ¿no? Y a lo mejor te lo pueden quitar, puede suceder X cosa en un trayecto en donde están tu materia prima y para que te llegue. Entonces, ese es uno de los principales retos. Después, lo segundo, estás trabajando con materia vegetal.
no lo puedes posponer mucho tiempo, el no trabajar con ella. ¿Por qué? Pues si te echa a perder. Imagínate, después estás trabajando con alguna fibra pues hongueada o que ya huele raro, pues no es lo recomendable. Se tiene que mover rápido uno para poder empezarla a utilizar en su, en su mejor momento, ¿no? Y después viene la otra pregunta, ¿cómo seleccionar la materia adecuada? Y esta es aquí también donde nosotros tenemos un reto, o donde se hace un reto, porque muchas veces vuelvo a repetir lo mismo. Algunas publicaciones científicas te pueden decir, X material solamente es desechado, ¿no? O te pueden decir, X material no tiene uso comercial. Y a lo mejor es cierto, no tiene uso comercial, pero le preguntas a las personas que trabajan en campo y ellos sí tienen un uso específico. Entonces tienes que platicar con ellos para saber qué materias no usan y en qué cantidades las están desechando, porque en el momento que, pues, te dicen, si estoy utilizando la materia que a ti te interesa, ni modo de que pares todo tu tren de proceso solamente porque te dieron un no. Tienes que encontrar una solución y a lo mejor tienes que hacer un poquito más de investigación acerca de la materia que vas a empezar a utilizar, pero sí se puede hacer ese cambio. Entonces, ese son uno de los retos que nosotros estamos, o que uno se puede enfrentar al empezar a trabajar con los residuos orgánicos, ¿no? El hecho de que tienes que conseguirlo, ¿no? Tienes que saber de dónde lo consigues, tienes que saber a cuánto te lo van a vender, tienes que saber si realmente tiene un uso o si se vuelve un desperdicio, ¿no? Y tienes que trabajar rápido. Yo creo que esos son los puntos más importantes que tienes que considerar al trabajar con materia vegetal, porque muchos lo pueden ver como algo un poquito más sencillo, pero realmente son materiales muy complejos, son materiales difíciles. Hasta acá, ¿alguna pregunta, algún comentario que quieran decir? Tengan aquí por acá. Creo que no. Con confianza prendan sus micros y empiecen a conversar con Emilio. O Sí, tengan no. preguntas. Dale, dale. Que no es que de aquí, a ver si nos da tal vez otro webinar el próximo año. Pero lo más probable es que el próximo webinar sea con otro miembro de la UNESCO. Igual, bueno, Pero continuemos. bueno, a ver, continuemos. Y le das a las... Ya, perfecto. Ahora sí. Pues bueno, la verdad es que pues el camino, un camino de emprendimiento en cualquier rama, ya seas bioemprendedor, emprendedor a lo mejor en tecnologías más computacionales o como lo quieras ver, siempre es pesado, ¿no? Pero creo que al menos desde mi punto de vista lo que yo puedo decir o lo que yo les puedo comentar a las personas que están empezando con estos startups un poquito científicos es importante tener este pensamiento híbrido entre ciencia y negocios, porque si se vuelve pura ciencia, se empiezan a descuidar otras ramas, se empiezan a descuidar otras partes. En nuestra experiencia les puedo platicar que hubo un momento en donde nosotros estábamos interesados en hacer pruebas alrededor del producto, pruebas que nos arrojaban información, pues que era interesante, pero realmente a nivel negocio eran cosas que nadie nos pregunta, son cosas que no, pues son precisamente de interés, ¿no? Y puedes perder mucho tiempo si le dedicas a toda esta rama de, de pruebas y de pruebas que rodean a tu producto en lugar de trabajar en tu producto, ¿no? Entonces, lo más importante es complementar estos pensamientos, ¿no? Tienes el pensamiento científico, sí tienes este pensamiento en donde quieres desarrollar algo, muy bien, pero valídalo. Ten siempre en cuenta que esto va a entrar a mercado y si no le interesa a la industria, si no le interesa al cliente, si ya te dijeron por ahí no es y te aferras, puede que la logres, pero puede que pierdas mucho tiempo. Entonces, siempre tener el pensamiento híbrido. Ahora, de la mano va, estás haciendo un negocio, tienes que tener siempre presente que esto va a escalar, que lo quieres escalar, que quieres que crezca hasta el cielo, ¿no? Quieres que llegue hasta el tope. Y si estás utilizando tecnologías que son muy caras, a lo mejor dentro del laboratorio y que no tienen un uso muy claro, por ejemplo, cuando pasan a lo que se conoce como plantas piloto, en donde ya se está produciendo un poquito más serio y no tienes en cuenta cuando ya llegas a una escala industrial, híjole,
ahí te estás metiendo un autogol fuerte porque los costos de pronto se te van a salir de la mano y te van a comer vivo. Y ahora, el último punto, y es uno de los que me interesan más, es que siempre buscar una sostenibilidad real. ¿A qué me refiero? Uno cuando también empieza a meterse en temas de economía circular y que su emprendimiento es verde y que empieza a querer ser amigable con el medio ambiente, tiene que realmente demostrarlo. Tiene que realmente hacer técnicas, investigar técnicas, por ejemplo, si vas a utilizar algún compuesto que sabes que puede ser un poquito nocivo con el medio ambiente, saber cómo manejarlo, cómo aprovecharlo en su capacidad máxima para que este no se vuelva un desperdicio tóxico después. Cómo empezar a conocer las mitigaciones de gases de efecto invernadero. Cómo es que, por ejemplo, en nuestro caso, la materia prima que no se usa, que estos residuos de plátano muchas veces terminan en vertederos al aire libre o se terminan quemando, cómo esto impacta negativamente no solo al medio ambiente, sino también a la salud de las personas que están cerca de ahí, ¿no? Tienes que hacer y presentar con datos reales por qué tu proyecto sí es verde, porque si no caes en cosas de greenwashing y a lo mejor realmente tu proyecto es en una pequeña porción sustentable, pero en el resto, pues no. Y eso, pues se vuelve un poquito, pues se vuelve, no un poco, se vuelve muy negativo y, habla, y empieza a hablar mal de ti, porque de pronto a lo mejor te toman que solo estás dando un cuento bonito cuando la realidad es otra. Y es aquí donde también, para finalizar, todo este camino que nosotros hemos llevado ha sido muy pesado, hemos aprendido mucho, nos hemos equivocado mucho, hemos tenido nuestros aciertos, y es que bioemprender no es tener todas las respuestas ni es buscar el camino más rápido, sino sí te tienes que equivocar porque lo vas a hacer, pero lo importante aquí es buscar el aprendizaje para poder mejorar y para finalmente poder conectar la ciencia con el mundo real, porque es ahí en donde ya como emprendedor lograste y tuviste éxito. Y pues bueno, eso es un poquito acerca de las experiencias que nosotros tenemos como emprendedores. ¿Qué pasó, Ro? Pero Emilio, tengo una pregunta. Antes de que A digas tus ver, palabras finales. No sé por qué no se pone en la mano automáticamente. Bueno, se puso. Es relacionado acerca de la sostenibilidad real y el greenwashing, porque, a ver, a ver, normalmente algunos crean tal vez proyectos verdes, por ejemplo, crean una alternativa a uh una -huh, bolsa, una alternativa tal vez a cierto material, pero resulta ser más uh -huh, caro que, no sé, pues que algo hecho con petróleo, con otro tipo que daña al medio ambiente. Entonces, claro, greenwashing claro, es, según el contexto que me estabas comentando, ¿no? Crear algo que es tal vez no tan sostenible, tanto en el precio como en el trabajo, o lo ves más a crear algo que no hace match con el mercado en temas de precios. Porque también hay dos puntos, ¿no? La resina virgen y la resina reciclada en el reciclaje, ¿no? O sea, la resina claro. reciclada. Mamá, ¿qué haces? Uh, Mi mamá. Bueno, la resina reciclada es más caro que la resina virgen, pero por temas normativos están usando un porcentaje de resina reciclada, ¿ya? Y resina virgen claro. es más del 80%. Ya, pero por normativas sí se tiene que usar, pero normalmente en estos casos no hay normativas, ¿no? Como decir, o acá en Perú, qué tanto porcentaje de cierto material lo tienes que aplicar para cierta industria, que si los beneficios tienen que ser superiores. ¿Cómo tú lo ves? Pues mira, este, cuando se trata de greenwashing, más que nada, o sea, de un tema económico, se trata de cuando las personas empiezan a decirte es que mi material o lo que yo estoy haciendo sí es amigable con el medio ambiente, pero cuando ves el proceso detrás, realmente de amigable no hubo nada. Esa es una, ¿no? Y ahora, en cuanto a las cuestiones recicladas, toda esta parte también es muy interesante porque nosotros nos hemos tenido que meter mucho a trabajar con materiales reciclados, entre ellos principalmente caple y cartón, y lo que nosotros ahí vemos es que, por ejemplo,
se forman diferentes matrices. Se forman diferentes matrices para los productos. Y lo que van diciendo es, ok, esto tiene 80% cartón, 20% cable, por ejemplo, ¿no? Pero una parte de ese cartón, a lo mejor el 30%, 40%, lo que se busca es que sea cartón reciclado y no sea cartón que recién se acaba de producir, para que también tenga un impacto ambiental cada vez más leve la industria cartonera, porque a ellos también les sirve mucho el que estén reciclando este material. No es para siempre, pero sacarle el mayor uso al cartón es pues una solución muy efectiva económicamente para todas las empresas. Y lo digo porque incluso aquí en México sí hay regulaciones muy importantes acerca de cómo es que tienes que estar utilizando este tipo de materiales, qué pueden llevar, qué no deben llevar, qué características deben tener. Entonces, pues sí se vuelve ahí un tema muy complicado, pero muy padre, en el sentido en donde si están buscando una sostenibilidad real, ya las empresas que están implementando estos proyectos y cómo no están cayendo en el greenwashing. Pero nosotros como emprendedores, lo que estamos teniendo que decir es por qué también la materia prima que nosotros estamos teniendo y por qué su producción sí es amigable con el medio ambiente. O sea, buscar todos estos puntos a favor y por qué nosotros también estamos incluyendo o estamos cayendo en prácticas de sostenibilidad y no de greenwashing. Entonces, es ahí, pues, uno de los retos más importantes que uno tiene que tener como emprendedor. Claro, en pocas palabras, nos estamos apalancando en las normativas, porque si no, todos utilizarían materia virgen. Justo. Y pues Qué no loco. es lo recomendable, la No. verdad. Y a ver, había visto una pregunta aquí en el chat de Emilio F. ¿Qué recomendaciones para empezar a obtener financiamiento para llevar a cabo tu idea proyecto? ¿Cómo empezar a obtener este financiamiento? Bueno, eh, algo que yo puedo contarles también desde mi experiencia es que cuando empezamos esto que solamente era la idea y el proyecto, empezamos a meterlo, por ejemplo, a concursos de emprendimiento, ¿no? O sea, como a este tipo de lugares en donde te van ayudando a premiar y te van dando un poquito de más visibilidad. Nosotros, el primer concurso, por así decirlo, que ganamos fue uno que se llama Enactus. Ya tiene un año y un poquito más de un año que nos metimos ahí y fue la primera vez que tuvimos una visibilidad clara. Ay, todavía no teníamos ni no conocíamos ni la materia prima en persona, ¿eh? O sea, para que te des una idea de cómo fue que empezó esto, ¿no? Pero eso te ayuda a dar visibilidad. Nosotros lo metimos, pichamos, quedamos en tercer lugar nacional en ese entonces y fue ahí en donde empezamos a también ver el potencial. Ya de ahí empezamos a meternos cada vez a convocatorias de emprendedores en fase temprana que decían, ok, tienes la idea, todavía no tienes producción, todavía a lo mejor no tienes escalabilidad, empezar a checar un poquito las guidelines que ellos te van diciendo, o sea, las características que están buscando del proyecto y ya ahí tienes que discernir si aplicas o no. Y pues obviamente vas empezando por grants chiquitos, a lo mejor hasta 10,000 pesos, 20,000 pesos, hasta que ya empiezas a meterte en temas de $1,000, $3,000 y vas creciendo un poco más, pero es ahí donde vas agarrando esta visibilidad y vas aprendiendo cómo presentar tu proyecto. A nosotros lo que les puedo platicar fue que al inicio cuando nos metimos, no recuerdo cómo se llama esta convocatoria, pero creo que eran 20,000 pesos que estaban dando, ¿no? Nos metimos y cuando terminamos de presentar había muchas cosas que todavía nosotros teníamos en blanco. Y el equivocarte en esos lugares también te van dando esta idea de cuáles son tus huecos, cuáles son las cosas que no tienes todavía muy claras y que puedes y que vas mejorando, o sea, vas aprendiendo de todos esos errores hasta que ya empiezas a presentarte con inversionistas o convocatorias más serias en donde te cuestionan cada vez cosas más complejas, pero cada vez tienes más herramientas para responder. Entonces, creo que es ese camino en donde tienes que empezar de poco a poco para saber cómo vas a presentar. Y Tiene más otra, preguntas. Tiene tus fans. otra pregunta de Juan dice, ¿cuál es el momento más satisfactorio para ti en este proceso? Este,
Pues yo creo que el momento más satisfactorio que tengo es uno cuando después de días, meses de investigación, de hacer ciertos cálculos o de meterte un poquito a la parte teórica, que estás en la libreta, que estás en la computadora, te das cuenta que realmente funciona. O sea, el tren que tenías en la cabeza funciona. Y cuando lo presentas con posibles clientes y les dices, ¿sabes qué? Mira, esto es lo que nosotros tenemos, como lo muestra la imagen del cartoncito que nosotros tenemos abajo de las fibras. Cuando tienes ese tipo de cosas que ya la gente empieza a ver y que se empieza a poder relacionar más con ella, creo que ese es un momento que a mí me llena mucho de satisfacción y ha llenado mucho de satisfacción a mi equipo, porque son pasos reales, son pasos que generan el interés. Entonces, creo que esa sería la respuesta. Y ahorita, como también mencionó alguien de mi equipo aquí en el chat, que algo que ayuda mucho es contar con la validación real de las empresas interesadas, al igual de tener contactos establecidos con proveedores de la materia prima. Eso es algo muy importante para que también, eh, una, tú no caigas en greenwashing, dos, saber que tu proyecto se está llevando a cabo de manera correcta, y tres, pues sí, ese es un momento que nos llena de satisfacción a todos también, la verdad. Ok. Ahora sí, ¿le puedes dar a la siguiente diapositiva? Y pues bueno, yo la verdad les quiero agradecer mucho a todas las personas que se pudieron conectar. Espero a poderles haber transmitido cómo fue para nosotros en Banano dar este paso de una idea de laboratorio, de una idea de la escuela a pues un startup, a una realidad. Y aquí les dejo también pues todas nuestras redes, nuestra página web, nuestro Instagram, eh, pues para que nos puedan contactar a nosotros, ¿no? Estuve muy feliz de poder estar por acá y si tienen más preguntas, por favor, háganlas con confianza. Alejo, ¿qué tal? Hola Rodrigo, hola Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Eh, hola. ¿Qué tal? Tengo una pregunta. De hecho, miren, yo no estoy tanto metido en el tema bueno, de biodiversidad y bueno, todo lo que apuntan ustedes, pero sí también estoy creando una startup, más que nada el lado técnico, ¿no? Tecnológico. Yo soy ingeniero, estoy estudiando ingeniería de software. Entonces, justo veía el mensaje que mandó uno de ese equipo de Banano que decía la validación real, ¿no? Actualmente estamos en ese momento de validaciones, estamos como que yendo hacia las empresas a que queremos apuntar o tenemos como que las ganas de hacerlo. Y hemos ido, obviamente algunas nos han dicho que todavía no, otras que sí, ¿no? Ustedes cuando hicieron, cuando les tocó hacer este proceso, ¿cómo fue la resiliencia hacia, por ejemplo, a veces ha habido casos donde, bueno, en mi caso, ¿no? Particular, donde me han dado como que a veces feedback, a veces muy crítico, pero a la vez también nos ayuda a nosotros poder mejorar el producto y irnos adecuando a las necesidades reales de quien lo va a utilizar. Pero digamos, ustedes, ¿cómo hicieron esa resiliencia, ¿no? De, ok, a lo mejor como lo estaba apuntando no era la forma, vamos a mejorar una siguiente iteración, vamos a volver con estos mismos, hoy con nuevos, ¿cómo hicieron? ¿Cómo fue su proceso en esta parte, ¿no? De validar lo que estaban realizando, ¿no? Eso sería mi pregunta. Ok, mira, te platico un poquito cómo fue para nosotros el validar toda nuestra idea y cómo fue que aterrizamos en el punto que nosotros estamos teniendo en la actualidad. Y al final dime si te contesté la pregunta como lo esperabas, ¿vale? Nosotros al inicio queríamos empezar con un producto que se llama nanocelulosa. Ese era nuestro goal, que sigue siendo a futuro, pero nosotros queríamos empezar eh, a producir nuestro prototipo y todo de esta manera, ¿no? Con nanocelulosa y estábamos buscando hacerlo con enzimas, pero pues primero nos encontramos con la realidad, ¿no? Que muchas veces el empezar todos estos procesos es caro, que muchas veces llevar a tal nivel un startup pues no es sostenible y nos encontramos con muchos retos económicos principalmente y decidimos ajustar. Y en lugar de nanocelulosa, lo quisimos llevar a una escala un poquito más grande, que es microcelulosa. Ahí sí logramos obtener una pues buena cantidad de materia, porque logramos entender cómo producirlo de manera eficiente y vimos que pues era factible para nosotros, ¿no? La manera en la que nosotros
evaluamos que no era lo que quería como tal la industria, fue que en uno de los eventos a los que nosotros asistimos, llevamos muestras de pues lo que nosotros estábamos produciendo, la celulosa en esa forma, en esa presentación. Y se acercó una persona que trabaja ya en una empresa mediana y lo vio y si bien le interesó que nosotros estábamos trabajando con residuos agrícolas, nos dijo, ¿saben qué? Sí nos interesa mucho o a mí me interesa bastante conocerlos porque estoy buscando cada vez implementar modelos más sostenibles, pero sí nos dijo que justamente la industria no estaba buscando hacer uso de algo tan pequeño que se veía como polvo. Entonces ahí nosotros dijimos, ah, ok, o sea, vamos a, entonces a producir las fibras un poquito más grandes. Y pues justamente ya no lo llevábamos a una escala micro, lo seguimos llevando a una escala pues un poquito, pues digamos como en fibras de celulosa tradicional, ¿no? En unas fibras tradicionales, en donde nosotros desbaratábamos nuestra materia y empezábamos a hacer como nuestras pruebas con ellas, ¿no? Entonces hicimos algunas láminas, por así decirlo, de cartón de nuestras fibras y empezamos también a mezclar con algunos papeles reciclados y ya fue que nosotros volvimos a ir con ellos, nos presentamos, les mostramos avances y ellos nos dijeron, ¿sabes qué? Nos gusta mucho lo que estamos viendo. ¿Qué están utilizando para complementar, ¿no? ¿Qué materiales reciclados? Ya les platicamos y es ahí donde ellos nos dijeron, ¿sabes qué? A nosotros nos interesa o queremos ver si es compatible con nos dieron ellos algunos y nos dijeron las proporciones que ellos utilizan actualmente y nosotros dijimos, ok, vamos a hacer pruebas, empezamos a hacer pruebas, vimos que había compatibilidad y empezamos a ver que justamente lo que nosotros estábamos haciendo sí era de su interés. Obviamente después pues empezó a venir la parte económica, ¿no? Que nos empezaron a decir, oye, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto podrías conseguir esta materia? ¿Cuánto podrías empezar a conseguir de esta materia? Cada semana, ¿cuánto podrías empezar a conseguir? Y ahí ya fue que nos empezamos a meter, a meter, a meter, pero ahí fue como empezamos a hacer la validación de nuestro producto. Buenazo, buenazo. Creo que sí, o sea, obviamente hay términos que por el mismo hecho que no soy tan metido, a lo mejor no entiendo al 100%, pero igual más o menos entiendo todo el proceso que han seguido ustedes, ¿no? Y me parece bastante valioso, porque al final habla de que a ustedes, digamos, llegó un cliente, un posible cliente, ¿no? Lo que se suele llamar un lito, por ejemplo, algo así. Y, y ustedes lograron como que adecuar su producto hacia una necesidad real, ¿no? Que es lo que justamente lo Justo. que normalmente decimos, ¿no? Eso justo. Sí, no, o sea, y es que eso es lo más importante pues para poder entrar al mercado, conocer las necesidades reales que se tienen, porque pues a veces simplemente con tener la idea no es suficiente y bueno, o sea, nunca va a ser suficiente solo con tener la idea, tienes que conocer qué es lo que quiere, ¿no? Porque también, pues, en algún par de ocasiones, también como dices, ¿no? Nos llegaron a dar un feedback crítico que nos dijeron en algunas ocasiones, ¿sabes qué? Es que a nosotros, o sea, tu producto no va a interesar en la industria o nos dijeron ese tipo de comentarios, pero de pronto había mucha gente que nos decía, es que sí nos interesa y pues son las cosas con las que uno tiene que empezar a trabajar, ¿no? Tiene que empezar, nosotros empezamos a tener que filtrar y saber cómo enfocar nuestra investigación y desarrollo. Es así que nosotros empezamos a dar con las necesidades reales y llegamos hasta este punto. Buenazo, buenazo. Muchas gracias por la respuesta. Sí, siento que entonces por mi lado también estoy yendo por buen camino y es cuestión de ir como ustedes, ¿no? Ir perfeccionando, ir viendo también a quienes le encuentran valor, a quienes realmente no, y no necesariamente porque sean malos, no porque a lo mejor para ellos no les va, ¿no? Entonces, ahí va muy bien. A mí, gracias. Buenazo, buenazo, Pues buenazo. nada, nada. ¿Alguien más que tenga alguna preguntita o que tenga alguna duda, comentario o que quieran decir para pues mantenernos un poquito por acá? Antes que empecemos a chismear, como dicen aquí, Ujú. tal vez yo les pueda dar una mano a Alejo. Alejo lo conozco tiempo, y justamente me hablaba acerca de su proyecto. Y yo, a veces uno no sabe lo que está construyendo o lo que te está generando dinero, hasta que tú a veces de una manera, de una manera besada le preguntas, oye, ¿por qué me estás pagando? Y es como decir,
a tu primer cliente, en caso tú tengas tu primer cliente y te lleves muy bien, porque normalmente es después de una larga relación, o a veces una relación casual, lo vas diseccionando, o sea, lo vas armando bloque por bloque, lo vas analizando poco a poco. A mí mis clientes son las pequeñas y medianas industrias. Y luego tú vas haciendo una especie de sector. En tu mapita lo vas clasificando qué tipo de cliente, personalidad, qué sector está, qué problemas tiene y qué se diferencia del resto que tú has hablado antes. ¿Por qué si te paga y por qué las otras 10 no? Y a veces uno entra en confusión, ¿no? O sea, eh, como decía el libro Cómo hablar con humanos, tener sectorizado bien tu nicho, a veces que queriéndote agarrar todo vas a agarrar un mal sesgo. Entonces, ahí yo te puedo dar una pequeña recomendación. Que tengas tus primeros pagadores. Y viendo el chat, veo de Alondra que cuáles son o cuáles consideramos que son los próximos retos en Banano. Eh, pues seguir escalando el proceso de producción. Ese es uno de los retos también más grandes que nosotros tenemos, porque tenemos que aplicar todo este pensamiento de, ok, si ya funciona en una escala pequeña, mediana, cómo hacer lo que ya crezca en una medio grande, ¿no? Ese es uno de los retos más grandes que nosotros estamos teniendo y pues ese considero que es de los retos más importantes que tenemos ahorita también, el saber cómo es que vamos a dar ese tipo de brincos a escalas mayores. Pues Y igual, creo, creo que había otras, no. eran Y muchos éxitos. Emilio, muchas gracias también por todas las palabras de éxito. Estamos igual, ¿ah? Porque literalmente con la UNESCO tenemos que empezar a hacer esta curvita sesgada y aterrizarlo a nuestra realidad, literal. Sí, ¿no? Así que, bueno, en teoría ya hemos terminado el webinar, siempre y cuando no haya otras preguntas. Ya ahí, si los que desean se quedan y empezamos un poco a chismear, salvo que Emilio tenga tiempo. Ah, Pues si quieren nos podemos quedar un ratito o hasta acá la dejamos. Ustedes mandan. ustedes mandan. Igual, en caso tengan dudas respecto al concurso de la UNESCO que hemos quedado, que hemos ganado, tienen algunas preguntas, tal vez en las próximas convocatorias, cómo se seleccionados, qué beneficio nos dan. Un segundo. Uy, se fue. No, ya va a volver. Creo que su Bueno, computadora dame un volvió. segundito nada más. Ok. Estoy preparando para chismear. Ya te va a chismear nomás. Quédate. O sea, ya acabó el webinar, pero si quieren chismear un rato, porque con Emilio vamos a ver unas cosas muy interesantes. Ya porque la otra semana o el próximo webinar, ¿de quién será? O sea, ¿quién será nuestro próximo ponente? A continuar grabando la sesión o ya hasta acá la Ah, dejamos. espérate. También Listo, le la voy a grabamos. hacer.